Hoy le vamos a contar dos historias que demuestran el grado de politización del crimen organizado en Veracruz y cómo se utiliza la justicia en beneficio de autoridades y grupos de poder. Usted recordará que ayer le hablábamos del caso de la jueza de Cosamaloapan, Angélica Sánchez, detenida este 5 de junio por la policía veracruzana y a la que el gobernador Cuitlagua García acusó de haber dejado en libertad a un presunto asesino. Luego dijeron que había sido detenida por resistirse a la autoridad y finalmente ayer fue dejada en libertad porque lisa y llanamente no había razón alguna por la que debería permanecer detenida. Pero la historia va mucho más allá. El caso del presunto asesino en sí mismo es una simple venganza política de las autoridades estatales, donde, como ya ha ocurrido en otros casos, se inventan autorías intelectuales para asesinatos con el objeto de perseguir políticos o empresarios. Esta es la verdadera historia. La aplicación discrecional de la justicia en Veracruz sigue en el centro del debate. Han pasado casi 3 años de la detención del empresario Itiel Palacios García y su caso, lejos de concluir, presenta cada día más irregularidades. La familia de Itiel presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que aseguran son constantes violaciones al proceso jurídico. El empresario fue detenido en septiembre de 2020 en León, Guanajuato, por su supuesta relación con el asesinato del diputado local del PRI, Juan Carlos Molina, en noviembre de 2019 en Veracruz. La principal prueba de la fiscalía fue un testigo que dijo haber visto al empresario a 200 metros de distancia disparar al legislador. Incluso aseguró que reconoció a Palacios García por un lunar que tiene en el rostro. La defensa del empresario comprobó que el día del asesinato, Itiel Palacios se encontraba a más de 700 kilómetros de los hechos y que utilizó su tarjeta de crédito para pagar el servicio de un salón de fiestas y precisaba su firma electrónica. Finalmente obtuvo un amparo y fue liberado, pero al salir de prisión en agosto de 2021 fue reaprendido. Ahora por su supuesta participación en los asesinatos en abril de 2018 de Eneas Pérez y Leonardo Hernández, alias El Brujo, presunto líder de un grupo de la delincuencia organizada. Esa carpeta de investigación tenía más de 2 años archivada. Primero te detengo, te creo un delito en flagrancia con los niveles de prisión preventiva y luego te armo el que yo considero, tengo el tiempo para armarlo con calma y después si me ganas ya te giro la orden de aprehensión por otro. El punto es tenerte detenido. El lunes 5 de junio se detuvo a la jueza Angélica Sánchez en Jalapa por supuestamente recibir dinero para liberar a Itiel. Muy sospechosamente, y eso lo digo a título personal, no sospechosamente, extrañamente, teniendo la libertad de volver a vincularlo, ordena la liberación. Sin embargo, Angélica Sánchez quedó en libertad por no haber elementos suficientes para justificar su prisión preventiva como medida cautelar. En entrevista con el periodista Joaquín López Dórica para Radio Fórmula, la maestra Angélica dijo que tuvo que esconderse después de ser liberada. Lo que estoy enfrentando no es nada fácil, que personas muy poderosas pudieran atentar contra mi vida. Aseguró que su detención fue arbitraria. Cuando se me atravesaron con la patrulla, yo bajé el cristal, graso error, bajé el cristal de mi coche, pero bueno, no sé, a lo mejor hasta me hubieran disparado. Y en ningún momento yo les dije, soy jueza, nunca les dije, ¿qué pasó? ¿Por qué me detienen así? ¿Que vengo cometiendo un delito o qué? Y me dicen, bájate del coche. Les dije, ¿qué pasó? Y una mujer muy grotesca del lado de la ventanilla me decía, bájate, hija de la quién sabe qué. Y yo le decía, mi teléfono, para empezar a grabarlos, suelta el teléfono, me dijeron. La mujer metió su mano por dentro de mi coche y como venía con seguros, jaló la puerta, el postillo del carro para abrir la puerta y me sacó a los jalones de mi coche y me dijeron, ahí deja las cosas, nosotros nos las llevamos. Enseguida que me vieron parada afuera del coche, me echaron una capucha a la cabeza y me treparon a los empujones a una camioneta patrulla. Además denunció abuso de poder de las autoridades. Me hicieron disparar un arma dentro del cuartel de San José.
que es donde me tuvieron privada de mi libertad, sí, obviamente sin tener ninguna orden de aprehensión. Como no me mostraron nada, bueno, pues ellos tenían que armar todo su papeleo. En algo me la ponen en la mano una pistolilla plateada, toda como vieja, como hechiza. La pusieron en la mano y uno de ellos con sus manos encima de la mía me metió el dedo al gatillo y lo jaló, donde me empezaron a tomar fotografías con una mesita delante. Estaban unas bolsillas de droga y la pistola. Fue el fiscal Quinto el que llevó la carpeta de investigación a notificarme que yo quedaba libre en términos del 140, porque no se había acreditado que yo había usado un arma de fuego. Dijo que ahora las autoridades la citaron por un procedimiento administrativo sancionador. O sea, después de la detención, entonces ya me citan para hacer el procedimiento sancionador. Y dejaron para que yo acudiera hoy al Tribunal Superior de Justicia a esa cita, lo cual evidentemente no fui, porque no confío en ellos. Mientras tanto, el caso del empresario Itiel Palacios García sigue en el aire. Esto es un desastre. Primero, un gobernador, cualquiera que sea, pero en este caso Cuitlagua García, no tiene las atribuciones para decidir si una persona es culpable o no de un delito. Tampoco puede hacer las declaraciones que hace. Quieren copiar el estilo de la mañanera del presidente López Obrador y además lo hacen muy mal y sin criterio. No puede decir por qué se detuvo a esta mujer. Primero dijo que era porque había liberado al empresario, después dijeron que porque se había resistido a la autoridad, que incluso les había disparado a los policías. Después resultó que no tenían nada contra ella, después le inician un proceso sancionador. El empresario no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, pero acredita que está a 700 kilómetros de distancia de donde se cometió el crimen que le quieren atribuir. Pero no es un caso aislado. Esto ocurre una y otra vez en muchos lugares del país, pero particularmente en Veracruz, donde se usa demasiado la justicia para objetivos netamente políticos o personales. Y sigamos con Veracruz. Recordará que esta semana el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en sus listas de personajes del narco a los que se le congelan bienes y cuentas a los hermanos Guerrero Covarrubias y a sus familiares. Esa trama también va mucho más allá y termina involucrando a personajes políticos y candidatos de toda la zona de ahí de la Huasteca veracruzana, particularmente a la zona de Martínez de la Torre, también en ese estado. Esta es la historia. Fue el martes 6 de junio cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a personas y empresas mexicanas por estar vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, una de las dos organizaciones criminales en la mira por el tráfico de fentanilo y otras drogas. Además de los hermanos Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias El Ocho, y Javier Guerrero Covarrubias, alias El Javiercillo, en las sanciones se incluyó a Maricruz Rodríguez Aguirre, en su caso por dirigir una red de lavado de dinero entre Estados Unidos y México. Los trabajos de inteligencia indican que esta mujer trabaja para Audias Flores Silva, un líder regional del cártel Jalisco. El objetivo es coordinar la logística de las ganancias obtenidas por el tráfico de drogas. Maricruz Rodríguez fue candidata por el PAN y PRD a la presidencia municipal de Vega de Alatorre, localidad ubicada en la región central de Veracruz. Según la acusación, entre 2020 y 2022, la empresa de cambio de dinero de Rodríguez Aguirre, llamada Nacer Agencia Panamericana de Divisas y Centro Cambiario, fue utilizada para lavar dinero y enviar los fondos obtenidos con la venta de narcóticos desde Estados Unidos a México. De acuerdo con el gobierno estadounidense, durante el año pasado, Rodríguez Aguirre facilitó el cobro y el lavado de alrededor de $6 millones. Como resultado de las sanciones, quedaron bloqueadas las propiedades y activos que tengan en Estados Unidos. Además, se prohíbe a los estadounidenses mantener transacciones con ellos. Medios locales indican que Maricruz es hermana de Marilda Elisa Rodríguez Aguirre, exdiputada del PRI. No es la primera ocasión en la que funcionarios de Veracruz son relacionados con acusaciones de vínculos con cárteles.
Según trabajos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, se sospecha que autoridades municipales en el estado se encuentran cooptados por al menos 7 grupos delincuenciales. Según medios locales, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, conocido como el Bola de Oro, se le ha vinculado públicamente con José Gil Quintero, presunto líder del cártel de Caborca y sobrino de Rafael Caro Quintero. Se señala que Gil Quintero podría permanecer oculto en los municipios de Vega de la Torre, Nautla, San Rafael o Martínez de la Torre. Tanto el gobierno estatal como el federal han negado las posibles relaciones de funcionarios y alcaldes con el crimen organizado. Bueno, anoche asesinaron a 7 personas en Perote, Veracruz. Seguimos con Veracruz. Estaban dentro de una fábrica de construcción sobre la carretera Perote-Jalapa y al parecer las víctimas serían familiares entre sí. Autoridades encontraron cerca de 40 casquillos percutidos e informaron que 4 personas fueron identificadas. Por este caso hay varias líneas de investigación. Una de ellas sería, dicen, la venganza entre familiares o por la venta de drogas. Lo único que falta, como están las cosas en la justicia en Veracruz, es que nos digan que fue un suicidio. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Los más recientes estudios demuestran que la droga más utilizada en México, afuera de la marihuana, que es de uso muy extendido, son las drogas sintéticas, cuyo consumo ha crecido geométricamente en los últimos años. Tenemos con toda la razón la atención pública puesta en el tema del fentanilo, pero en México el consumo se sigue dando en forma mayoritaria por las drogas sintéticas, el éxtasis y otras drogas y sus derivados, y también por la cocaína, cuya producción es cada día mayor en Colombia y por lo tanto también cada vez llega también más cocaína a México. El consumo de drogas sintéticas incrementa en México. La mayoría son jóvenes de entre 15 a 24 años de edad. Las metanfetaminas son las más populares, conocidas en las calles como China White, M30, Base, Cristal, D-Meat, Fast, Vidrio, Hielo o Speed. Se reporta su consumo en al menos 21 entidades, siendo los estados fronterizos con Estados Unidos los que registran mayores casos. De acuerdo con organizaciones civiles, los puntos de venta ya no son solo las tradicionales tienditas clandestinas. Hoy los jóvenes adquieren la droga en reuniones privadas, donde los traficantes pueden moverse sin la presencia de autoridades. En estas fiestas el peligro es latente, porque los productos son mezclados con alcohol y con fentanilo. El promedio de vida de un consumidor de drogas sintéticas oscila entre los 17 y 19 años de vida. Y datos sobre las adicciones son recabados por ONGs debido a que no hay datos actualizados. La última encuesta nacional de adicciones se hizo por última vez en 2011. Y la más reciente encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco se levantó en 2016. Sin embargo, datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, indican que actualmente atiende a poco más de 131,000 personas adictas por el consumo de metanfetaminas. Detalla que en 11 años los consumidores han optado por cambiar al cristal o metanfetaminas como la droga de mayor consumo, pues de acuerdo con su reporte, en 2011 el 61% de los consumidores prefería la marihuana, mientras que en 2022 el cristal encabezó la lista. El número por sobredosis también reportó un aumento, debido a que en 2014 hubo 15,081 casos y para 2019 el reporte fue de 17,505 casos. Datos de la misma CONADIC indican que, pese al incremento del consumo de metanfetaminas, la marihuana y la cocaína son las drogas de mayor demanda entre las personas adictas en el país. En 2020, Campeche y Ciudad de México encabezaron la lista de entidades con mayor demanda de tratamiento por consumo de cocaína. En tanto, Yucatán y Tamaulipas fueron las entidades de mayor demanda de tratamiento por consumo de marihuana. En cuanto al rango de edad,
Reportes indican que 8 de cada 10 mujeres que se inician en el mundo de las adicciones lo hace al cumplir la mayoría de edad, mientras que en los hombres, 3 de cada 5 lo hacen desde los 13 y 15 años. Los mayores cargamentos de cocaína llegan desde Colombia. Un estudio de Naciones Unidas revela que el país sudamericano aumentó sus cultivos de plantas de coca en un 43% y que ya es el mayor productor de cocaína del mundo, pues solo el año pasado el área de cultivo de coca se expandió a 204.000 hectáreas. El mayor cultivo tiene lugar en el departamento norte de Santander, en el noreste de Colombia, y 2 departamentos en el suroeste, en la frontera con Ecuador, Nariño y Tupumayo. La frontera con Venezuela tiene el nivel más alto de cultivo de coca de todos los municipios de Colombia, con 22.000 hectáreas, especialmente en áreas cercanas a las fronteras nacionales o con fácil acceso al mar. Y bueno, tenemos estos números que da la CONADIC y demás sobre personas que consumen drogas y esa es la tendencia, pero la verdad es que no sabemos cómo estamos en consumo de drogas. Y no sabemos cómo estamos en consumo de drogas porque la encuesta nacional de adicciones no se levantó. Se tiene que levantar cada 3 años, se tendría que haber levantado por lo menos una vez en este sexenio y nunca se levantó, no se le dedicó dinero, recursos y voluntad política a eso. Entonces estamos dando palos de ciego. En realidad tenemos tendencias a partir de la atención de consumidores, pero no sabemos cómo está la situación, sencillamente porque la encuesta nacional de adicciones, que es el instrumento más importante que tuvimos durante años para saber cómo está el consumo de drogas en el país, no se hizo, no se levantó. Es otra cosa más para agradecerle al doctor Díaz-Gatell. ¿Y por qué cada vez hay más cocaína? Por muchas razones, pero la principal es que durante todo el año pasado, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, literalmente detuvo la lucha contra los cárteles en su país. Pero ahora no solo esa situación ha hecho crisis, sino también ha hecho crisis su propio gobierno, que entró en una etapa dificilísima que puede incluso llegar a tirarlo por la divulgación de grabaciones de algunos de sus principales funcionarios y colaboradores, reconociendo que su campaña electoral fue financiada en parte por los grupos criminales. Por lo menos hablan de $3,5 millones. Desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia, la política del combate a las drogas y los cárteles cambió. El año pasado, ante la Asamblea General de la ONU, calificó la guerra contra las drogas como un fracaso. La guerra contra las drogas ha fracasado. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Y optó por buscar regular la industria y ampliar los programas para sustituir los cultivos ilegales de hoja de coca. Las mismas autoridades colombianas han divulgado en sus informes que los decomisos de cocaína bajaron en un 32%. Además señalan que la erradicación manual de cultivos de cocaína para este 2023 fue de 0. Es decir, las plantaciones siguen dando cosechas. A ello se sumó que los decomisos de heroína bajaron en un 93%. Solo han decomisado 7 kilos en este año. Es parte de lo que denominó Paz Total, en la que incluyó un decreto en diciembre de 2022 para el cese al fuego entre las fuerzas públicas y 4 grupos armados disidentes. Se trata de guerrilleros que no quisieron entablar negociaciones con otros gobiernos y que mantienen activos sus negocios de tráfico de drogas y armas. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Colombia persisten 6 conflictos armados internos y la mitad de ellos involucran facciones disidentes. Hoy, el cese al fuego está suspendido desde finales de mayo debido al asesinato de 4 menores indígenas, quienes fueron reclutados por la guerrilla de manera forzada. Políticos de la oposición han criticado la estrategia de paz total de Gustavo Petro, que lejos de pacificar al país, ha logrado incrementar el poder de los grupos guerrilleros, pues han extendido sus operaciones. En medio de esta situación, el Ministerio del Interior, Luis Fernando Velasco, desató un terremoto político porque confirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro adelantará conversaciones con los narcos de Colombia. A ello se suma el escándalo de los audios filtrados a la revista colombiana Semana,
en los que se revela que el crimen organizado estuvo vinculado en la campaña de Gustavo Petro en 2022. Los involucrados en las grabaciones son el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien recrimina a quien fue jefa de gabinete del gobierno, Laura Sarabia, por dejarlo 3 horas esperando una reunión con Petro. América, yo hice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos, es más, por mí no ganan. Entonces uno, así sea de hipócrita, uno va a decir a la gente. Benedetti fue el operador de la campaña de Petro y en las grabaciones asegura que gracias a él, el hoy mandatario colombiano obtuvo la silla grande. El primer sondeo realizado tras estas revelaciones que envuelven al gobierno de Petro reveló una desaprobación del 60%. Bueno, otra esperanza más progresista, que es donde se pusieron muchas expectativas de Gustavo Petro, en un año las ha arrojado todas por la ventana. Una pésima política, una vez más, cuando se piensa que se puede lograr la paz con los grupos del narcotráfico, dialogando con ellos, pensando que son buena gente, dándoles abrazos, una vez más se demuestra que los grupos del crimen organizado tienen unos intereses que se alejan demasiado del Estado. Es más, su forma de existir, de ser y de crecer es avasallar al Estado, no dialogar con el Estado. Muchos no lo entienden, Gustavo Petro lo está entendiendo de muy mala manera, se está derrumbando la coalición que lo llevó al gobierno y además se divulga, por medio de el embajador de Colombia en Venezuela, el dinero que recibió del narcotráfico, lo cual lo hace mucho más sospechoso aún. Y con base en la documentación presentada por Yasmín Esquivel, una jueza federal decidió que la ministra Esquivel sí fue la autora original de su tesis de licenciatura. La defensa de la ministra Yasmín Esquivel ofreció nuevas pruebas que sostienen que ella es la autora de su tesis de licenciatura. Sus abogados señalaron que la juez María Magdalena Malpica, de la Ciudad de México, determinó que la ministra es la autora intelectual del documento. Pues, en nuestro concepto, el Comité Universitario de Ética deberá dejar sin materia el procedimiento que inició en contra o que ha sustanciado en contra de la señora Yasmín Esquivel. De acuerdo con la defensa de la ministra Esquivel, el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México no tiene facultades para pronunciarse sobre el supuesto plagio. Es el Poder Judicial el único competente para poder dejar en claro quién, en caso de conflicto, es el autor o autora de un documento que se ha cuestionado su legalidad. Los abogados de la ministra Yasmín Esquivel dijeron que su intención nunca ha sido entrar en conflicto con la UNAM. Que quede claro, ella se ha acogido al sistema de derecho mexicano para defenderse frente a la posible arbitrariedad de autoridades universitarias. Sus abogados señalaron que esta resolución judicial es inatacable e inapelable, por lo que el proceso que lleva a cabo el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México debe darse por concluido de inmediato. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, serán jueces y otras instancias las que tendrán que determinar si tienen que concluir o no el proceso ese que se lleva en la UNAM. Pero sí hay un punto que puede ser políticamente incorrecto para algunos, pero que aquí se lo presentamos en su momento, desde que estalló esta historia el 25 de diciembre pasado. El 25 de diciembre, la propia ministra Esquivel, en una entrevista, la única entrevista que dio ese día, nos dijo que ella era la autora de la tesis y que tenía cómo demostrarlo y presentó varias pruebas para demostrarlo. La ola mediática que la cubrió en aquellos días no logró que eso trascendiera. Pero bueno, ahí está, esta es la decisión de un juzgado, habrá que ver qué es lo que hace ahora la Universidad Nacional ante esta decisión judicial que resulta inapelable y que está firme ya
en estos momentos. Por lo pronto, Yasmín Esquivel, no lo dude usted, se queda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vamos a otro tema terrible también, la historia de la represa dinamitada en Ucrania, que ha provocado terribles inundaciones. Se dio en el inicio de la contraofensiva ucraniana contra Rusia. Lo cierto es que con el estallido de esta enorme represa, más de 14.000 personas han sido afectadas por las inundaciones causadas por la destrucción del complejo. La operación en la planta nuclear de Zaporilla sigue siendo estable después de la destrucción de la represa Kajovka, que suministraba agua para enfriar los reactores de la planta. Sin embargo, debido a la preocupación de un desastre nuclear, autoridades de la central eléctrica han realizado simulacros para medir los niveles de radiación y realizar evacuaciones en la zona cercana a la planta. El organismo de control nuclear de la ONU dijo que la planta debería tener suficiente agua para enfriar sus reactores durante algunos meses. Por ahora, el nivel de agua de la cuenca de enfriamiento está dentro de lo normal. Ставок охолоджувач, рівень води у нас в нормі 16,6 метрів. Тобто ситуація стабільна, рівень радіації біля самої станції та в 2,5-кілометровій зоні досягає норми. Tras la destrucción de la represa, miles de habitantes cercanos a la orilla del río Dnipro han sido desalojados. Autoridades ucranianas han confirmado la muerte de una persona que se negó a evacuar la zona. You see exhaustion, you see weak people who were evacuated and went through a very hard physical few hours and they are exhausted. Their existing conditions speak out. El peligro no solo son las inundaciones, sino lo que se esconde debajo del agua. De acuerdo con una organización no gubernamental, la zona se encuentra llena de minas sin estallar, debido a que se encuentra en uno de los frentes de batalla, lo cual podría suponer un peligro para los civiles en las próximas décadas. The minefields that we've been working on are quite high priority. They're areas that people need to be able to get back onto. And so every day that we're delayed in being able to do clearance there has an impact for civilians in the area. El presidente Volodymyr Zelensky visitó la región sur de Kherson, afectada por las inundaciones, mientras Putin dijo que no tenía planes de visitar la región, pero estaba monitoreando la situación. Rusia y Ucrania han intercambiado culpas por el estallido de la represa hidroeléctrica que ha dejado a cientos de desplazados y amenaza con convertirse en un desastre ecológico. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, esto da y dará para mucho más, lo mismo que el conflicto ahí en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. A ver qué es lo que sucede con la contraofensiva. Nosotros ya nos vamos, mañana ya estará con nosotros. Hoy está haciendo un trabajo, un reportaje, nuestra compañera Viviana Belsazo. Lo esperamos mañana a 11 de la noche y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.